Buen día, iglesia. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos aquellos que nos están viendo? Si nos mirás por primera vez, bueno, sé muy bienvenido. Es una alegría que puedas estar hoy con nosotros y bueno, a toda la iglesia en general también que sean bienvenidos a una reunión más de la edición de cuarentena de nuestras reuniones. Bueno, primero te digo que dispongas tu corazón, que lo entregues a Dios. Si nunca lo hiciste, bueno, a lo largo de toda la reunión, el clima que se va formando, todas las cosas que se van a ir diciendo, las canciones, cada una de las palabras y bueno, y por sobre todo la palabra de Dios en la prédica, te van a ir guiando a que vos puedas ir conociendo de lo que es Dios y de lo que hace por nosotros cada momento y lo que hizo una vez y para siempre, que es darnos la salvación, ¿sí? Ahora quiero leer algo que estuve reflexionando. El título es Más que vencedores. Esto está en Romanos 8, 28. Y dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así que somos más que vencedores, ¿sí? En cada problema, en cada situación. Ahora estamos en una situación bastante particular, una situación difícil para muchísima gente, para todos en realidad. Y así que bueno, sos más que vencedor, tenés eso en cuenta. Y además que tenés una cosa, que Dios va a disponer lo mejor para vos, va a tener todo lo que tenga disponible, que Él es soberano, así que tiene todo el universo disponible para hacerte el bien a vos, ¿sí? Tenés que hacer solo una mínima cosa, que es amarlo, ¿sí? Si vos amás a Dios, vas a tenerlo a Él, el Dios soberano, para darte lo mejor que tiene reservado, ¿sí? Así que te animo a que hagas eso, ¿sí? Y ahora seguimos con la adoración y la alabanza y después la palabra. Así que ponete cómodo y adorá con todos nosotros. Un abrazo. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios, el triunfo a la muerte venció. Vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé, grande es nuestro Dios, el triunfo a la muerte venció. Vivo está,
la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Te bendiga en esta mañana. Te quería compartir la palabra del Señor en 2 Corintios 10:5, y dice así la palabra de Dios: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta carta de Pablo es en un tiempo el cual ya había pasado. Aquellos que criticaban a Pablo y no creían en su apostolado. Pero si bien todavía había algunas dudas, ¿no? Todavía había algunas dudas, pero Pablo seguía afirmando su apostolado. No tenía ningún problema y ningún pensamiento raro le iba a sacar de su posición que él tenía, hacia dónde tenía que ir y quién él era, en quién había creído y quién él estaba en su vida, ¿no? Muchas veces los pensamientos o circunstancias que pasan alrededor de nosotros nos traen problemas y nos pueden desviar hacia dónde vamos. Acá Pablo estaba firme y sabía bien quién era que estaba con él, ¿no? A pesar de esas dudas que había en los corintios de parte del apostolado, y hablaban mal de él y lo criticaban y decían que no era apóstol. Ya en esta oportunidad estaba todo por lo menos solucionado, pero Pablo hace esta carta y a mí me trae en memoria cosas que me pasaron en la vida a mí, ¿no? Yo cuando empiezo el grupo Un Nuevo Comienzo, el cual empezamos acá en Ciudadela, en la calle Saavedra 3251, también se extendió a Luzuriaga, acá en la calle Elizalde, también en Ciudadela, y todos los viernes nosotros hacíamos una comida, antes de la pandemia, ¿no? Una comida, y también lo hacíamos ahí en Luzuriaga. Y gracias a Dios pusimos el alimento que teníamos, lo que podíamos. Pero a medida que los muchachos que venían al grupo y no tenían trabajo, Dios les daba trabajo y ellos empezaban a aportar. Así que nunca nos faltó nada durante todo ese tiempo. Y en una oportunidad empezó este problema que hablamos hoy. Había alguien por ahí que decía que venían al grupo muchos porque le dábamos de comer. Y yo escuché eso, ¿no? Y también me viene a memoria que en verdad que los pájaros pueden revolotear sobre nuestra cabeza, pero nosotros tenemos la oportunidad de que no hagan nido. Queda en nosotros. Por eso dice llevar todo pensamiento cautivo a la mente a Cristo. Así que, hermano, hay muchas cosas que pueden revolotear en tu vida, pero vos no saqués la mirada de donde Dios te puso.
y en verdad créele a Dios, porque Él tiene ese dominio, ese control, pero debemos creerle. Mira, en una oportunidad me viene al oído, escucho, de un misionero que estuvo durante casi 2 o 3 horas hablándole a unos indígenas ahí, a unos indios, a una tribu en el Amazonas. Y dice que les predicó durante casi 3 horas. Cuando terminó le dijo al jefe de la tribu, le dice, ¿qué le pareció la prédica? Y el jefe de la tribu le dice, muy linda, pero donde pica, no rasca. ¿Qué quiso decir? Tenían hambre. Estaba buena la palabra, pero hacía falta algo más. Jesucristo nos dice en Juan 3:16, algo que cambió toda nuestra vida y al mundo para los que crean. Dice que el Señor en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra nos dice que no basta solamente con decir te amo, sino lo tenés que demostrar. Por eso es muy bueno no escuchar las cosas que son negativas y las cosas que no te van a hacer de edificación, y que pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios. Y sabés que en la palabra dice, cuando dice llevamos, hay una salida, para que si los pensamientos andan dando vuelta, no los dejes entrar en tu mente, llévalo a Cristo. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo lo haré descansar. Tené paz y no te bajonees, no dejes entrar ningún pájaro que revolotea en tu cabeza, y menos que hagan nido. En el nombre de Jesús, yo voy a orar y te voy a alentar con esta oración, para que en verdad si vos tenías un propósito, algo en la vida, y más allá, si tenías un propósito en las cosas del Señor, y hoy porque habrás escuchado algo, o algo te trajo dolor o tristeza, y bajaste los brazos, yo te aliento a que los levantes, y que pongas tu mirada hacia el cielo, porque de ahí es nuestra vida, ahí depende todo. Nosotros tenemos la morada celestial, no dependemos de este mundo. Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que todo pensamiento contrario, todo aquello que vino a nuestra mente y nos dañó, hoy te lo entregamos a vos, Señor, y sabemos en verdad que no podemos impedir que estas cosas revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido. Dios santo y Dios bueno, sácanos de todo mal, líbranos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Vamos a adorar a Dios en este día. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:20 que el Señor está con nosotros todos los días. Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Por eso vos que estás allí del otro lado, en tu hogar, levanta tus manos y vamos a adorar al Señor. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero lo que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos tu presencia. Que me falte todo, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo,
y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de ceniza traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de ceniza traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Qué bueno que es compartir la alabanza y estar adorando a Dios todos juntos como iglesia. A pesar de la distancia, estamos en comunión unos con otros y el Señor está con nosotros. Es una bendición poder compartir ahora con estos medios digitales la palabra de Dios y la alabanza, la adoración, los testimonios, las cosas lindas que pasan en la iglesia. Yo quiero orar para comenzar esta palabra y bendecirte en el nombre de Jesús. Señor, ahora te ruego que estés obrando en cada uno de los que escuchen y, Señor, que abras esta red para que muchas más personas puedan escuchar tu palabra. Guíanos a vivir la vida que tú nos mandas a vivir, Señor. Ayúdanos, llénanos de tu espíritu, guíanos a toda verdad. Guíanos a tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Y gracias, Señor, por lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dicen que en Japón, hace unos años atrás, un hombre se puso a hacer unas reparaciones en la casa, en la parte exterior, y
Y él, mientras iba sacando algunas maderas para repararla, notó que en una de esas maderas, cuando la sacó, en el hueco que quedaba, había una lagartija, una pequeña lagartija, que al principio él pensó que estaba muerta, pero se dio cuenta que movía la cola y se movía un poco. Entonces le llamó la atención, ¿por qué no se escapaba? Observando bien, una de sus patitas estaba atravesada por un clavo que habían puesto cuando se había construido la casa. Evidentemente estaba ahí, no se esperaba ese clavo allí y la lagartija quedó atrapada. Ahora, la casa había sido construida hacía unos 10 años. Y entonces este hombre se quedó mirando esto como una cosa extrañísima. ¿Cómo puede ser que una lagartija vivió durante 10 años en el mismo lugar, atrapada allí, con una de sus patas atravesada por un clavo? ¿Cómo se pudo alimentar? ¿Qué fue lo que pasó en todo ese tiempo? Y mientras dejó de trabajar mirándola, estaba ahí sentado observando esa lagartija inmóvil que estaba allí, vio cómo otra pequeña lagartija venía corriendo y le traía un insecto y la alimentaba en la boca a esa lagartija que estaba allí. Él se puso a pensar, esta lagartija estuvo 10 años allí en ese hueco, siendo alimentada por su compañera. Y lo primero que pensó es, qué amor, qué dedicación, qué forma tan práctica de sostener la vida de su compañera. Muchas veces nosotros nos sentimos tan especiales, tan perfectos, tan evolucionados, tan grandes, que empezamos a pensar egoístamente, empezamos a pensar de una manera que no es el amor de Dios ni lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. El domingo pasado, por ejemplo, hablamos del apóstol Pedro y siempre hablamos de la metida de pata del apóstol Pedro. En comparación con lo que después fue el gran apóstol, aquel que inició la iglesia, aquel que predicaba y se convertían de a miles, aquel que hacía milagros, aquel que llevaba adelante la iglesia. Ese apóstol Pedro que había sido tan arrogante, que andaba siempre con un arma en su cintura, que era valiente, que se arrojaba al mar a caminar sobre el agua, y después en el momento crucial, cuando Cristo estaba siendo enjuiciado, él tuvo miedo. Y decimos, qué fracaso, qué cosa, el hombre tan valiente y tuvo miedo. Y nos olvidamos del resto de los discípulos, porque si bien lo ponemos a Pedro en comparación con Judas, los demás discípulos, ¿dónde estaban? Y yo me estaba poniendo a pensar, ¿qué pasó con discípulos como Juan? El discípulo amado de Jesús, aquel que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena, aquel que había estado en momentos tan difíciles de la vida de Jesús y en momentos tan gloriosos de la vida de Jesús. ¿Qué había pasado con Juan? Él también estuvo escondido, él también estuvo con miedo, él también tenía miedo de los judíos. Sí, voy a hablar del apóstol Juan. Miren, el apóstol Juan se dice que era el más joven de todos los discípulos de Jesús. Él tendría unos 20 a 24 años cuando Jesús lo llamó. Y lo llamó junto a su hermano Santiago, los dos hijos de Zebedeo. Y Juan parece como que todos lo pintan como que tenía perfil bajo, que era un tipo de buen carácter, era alguien amoroso, porque muchas veces se lo pone como el discípulo que amaba a Jesús. Pero si nosotros pensamos un poquito en lo que dice Marcos 3, 16 y 17, dice, estos son los 12 que nombró Jesús: Simón, al que llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. ¡Wow! Parece que Jesús los conocía y los conocía a los dos hermanos, eran bastante bravos, eran bastante tremendos y los llamó hijos del trueno. Ese fue el apodo que Jesús le puso, así que era un tipo bravo, no era tan fácil, era un pescador, era un tipo rudo también.
y a pesar de su juventud, ya lo conocían como hijo del trueno, así que un sobrenombre que no se lo puso cualquier persona, se lo puso el mismo Señor. Y este Juan, de quien hoy quiero hablar, y que es uno de los discípulos que más habló del amor durante sus cartas pastorales y también en el Evangelio, Juan, tenía una característica: era llamado por Jesús a todos los lugares importantes. Imagínense cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, los que estaban allá eran Pedro, Santiago y Juan. Jesús no dejó entrar a nadie más, solamente los padres y estos 3 discípulos, para que vean el milagro de resucitar a una persona. Ellos fueron testigos de esa resurrección. Otro momento fue cuando Jesús hace el gran discurso sobre los últimos tiempos, allí en Mateo 13:3. ¿Quiénes estaban? Estaban ellos 3, Santiago, Pedro, Juan, y estaba Andrés también en esta ocasión. Y ellos escucharon de palabras de Jesús cómo iban a ser los últimos tiempos y cómo iba a ser esa destrucción de toda esta tierra que nosotros conocemos. Antes la iglesia sería retirada. Pero ¿cómo iba a ser todo eso? Y Jesús se los explicó a ellos 3, a su círculo más íntimo. Así que Juan se sentía orgulloso de ser parte del círculo íntimo de Jesús. Él, el Boanerges, el hijo del trueno, decía: acá estoy yo con el Señor y yo lo amo, este es mi maestro y yo voy a estar con él todo el tiempo. Y trataba de estar con él. Ahora, creo que el momento más tremendo que vivió Juan fue cuando fue invitado por Jesús, junto a Pedro y a Santiago también, al monte, y donde Jesús se transfiguró delante de ellos. Sus ropas y su cara se volvió blanca y emitiendo luz, y vio allí a Elías y a la palabra de Dios. Y ellos dijeron: qué bueno que está esto. Nos quedamos a vivir acá, armamos 3 enramadas, armamos 3 carpitas y nos quedamos a vivir acá. No importa lo que está pasando abajo, lo que están sufriendo la gente de abajo. Tanto es así que cuando descendieron, un gran alboroto había, porque había un muchacho que estaba endemoniado y no podía salir con lo que hacían los discípulos que habían quedado abajo. Juan se sentía orgulloso. Juan se sentía que él manejaba la situación. Juan pensaba qué bueno que era estar con Jesús, pero siempre desde un punto de vista egoísta. Nos pasa a nosotros. Apenas nosotros podemos compararnos con Él, pero a veces nosotros mismos, por querer estar en los caminos del Señor, nos sentimos orgullosos. Les funcionó esto también al pueblo de Israel. Cuando Israel recibió el llamado del Señor de ser bendición a las naciones, ellos dijeron: no, este mensaje es para nosotros, somos los elegidos de Dios, así que los demás revienten. Así que no solo Pedro mete la pata. Juan tenía también un problema con su egoísmo, con su yo. Muchas experiencias con el Señor lo habían inflado mucho. Y muchas veces Jesús lo reprendió. Miren, hubo un pasaje en Lucas 9, 49 y 50, donde Juan prohíbe a una persona hacer lo que estaba haciendo. Estaba echando fuera demonios. Dice Lucas 9, 49 y 50. Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. Y Jesús le dice: no se lo impidan, le replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Jesús tenía que enseñarles, explicarles que ellos no eran los dueños de la verdad, que no estaban solamente ellos para hacer las cosas que Dios les había mandado. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos como dueños de la verdad absoluta y decimos: los demás no son parte del reino de Dios, porque piensan distinto, porque se vistan distinto, o porque
de alguna manera no vienen conmigo. Entonces ya esos no los apartamos. Juan tenía ese problema. Tenía un yo muy grande y estaba inflado. Y entonces al poco tiempo van caminando hacia Jerusalén, y ellos, judíos, en vez de pasar cerca del mar, entraron directamente por Samaria. Y entonces sucede lo que voy a leer, Lucas 9, 51 al 55. Dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan, justo Jacobo, Santiago, Jacobo es el nombre judío de Santiago, el nombre griego. Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Miren, a Jesús no lo recibió una aldea samaritana. Y ellos, con su porte de judíos, con su forma de ser, dijeron, bueno, no nos recibieron, está Jesús, vamos a hacer descender fuego del cielo que los consuma. Ahora, había perdido el propósito por el cual Jesús había venido a esta tierra. Jesús dice, yo no vine a destruirlos, yo vine a rescatarlos, yo vine a salvarlos, yo vine a traer salvación, no vine a traer condenación. Y Juan se estaba equivocando una vez más. Una aldea que iba a ser destruida si fuera por Juan. Otra vez los hermanos pidiendo egoístamente. Se le acercaron Jacobo y Juan. Leo Marcos 10, 35 al 41. Eran Jacobo y Juan. En otro de los evangelios dice que la mamá estuvo hablando por ellos y ellos estaban con ella. Pero la cosa es que tanto Santiago, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dijeron, Maestro, queremos que nos concedan lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieres que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar la prueba del bautismo con que yo voy a ser probado? Sí, podemos, dijeron. Ustedes beberán la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con que voy a ser probado. Pero al sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Tremendo. La verdad que Juan y Santiago no tenían idea en ese momento de qué se trataba el trago amargo, la copa, el bautismo del cual Jesús les estaba hablando. Jesús no hablaba de otra cosa que no sería la muerte en la cruz, los latigazos, el suplicio, la corona de espinas, el dolor y la muerte cruenta, esa muerte sacrificial que hizo Jesús. Ellos también iban a pasar por una muerte violenta como esa. Ahora, ese trago amargo después les iba a llegar, pero todos los discípulos, mientras Jesús lo estaba padeciendo, se escondieron. Juan 20, 19 dice, el atardecer del primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puertas cerradas por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó, la paz sea con ustedes. Miren, acá los dos hermanos decían, nosotros podemos hacer todo lo que vos hacés, Jesús. Podemos pasar las pruebas. ¿A quién me hace acordar de esto? Pedro también dijo, Señor, voy a morir si es necesario. Y cuando cantó el gallo, ya lo había negado 3 veces. Y acá Juan es lo mismo. Juan decía, yo puedo tomar esa prueba que vas a pasar vos. Yo voy a tomar ese bautismo. Yo voy a tomar esa copa amarga. Y Jesús dice, sí, la van a tomar, pero va a ser más tarde.
pero ahora van a estar escondidos, miedosos del pueblo judío, miedosos de los romanos. Ahora, ¿qué pasó con Juan después de la muerte de Jesús? Yo creo que hubo un cambio tan tremendo en ese momento en que Jesús estaba colgado de la cruz. Y ese momento donde en el Pentecostés el fuego del Espíritu Santo se derramó sobre ellos, que le hizo ver la vida de otra manera. Se dio cuenta de por qué Jesús murió. Yo había escuchado hace poco un predicador que decía, muchas veces nosotros no explicamos cuál es la enfermedad que nos agobia, que nos aqueja, las consecuencias que trae el pecado en nuestras vidas, el dolor y la angustia, la muerte segura que tenemos eternamente. Y por eso muchas veces no entienden el Evangelio. Pero nosotros creemos que si nosotros amamos a alguien y le predicamos de Cristo a esas personas, van a entender que nuestra vida está cegada, está cerrada, está atada, está podrida, está muerta en nuestros delitos y pecados. Juan recién lo pudo entender cuando vio a Jesús muerto en la cruz por sus propios pecados. Y empezó a escribir cosas totalmente distintas. Ese que pensaba hacer descender fuego sobre una aldea y matar a todos, ese mismo dice, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso lo escribió Juan en 1 Juan 4, 20 y 21. ¿Es el mismo tipo? ¿Será que es la misma persona? Es el que decía, yo quiero estar primero en tu reino, yo quiero estar sentado a la derecha y mi hermano a la izquierda y vamos a manejar nosotros todos. Es el mismo. Es el mismo que estaba dispuesto ahora sí a dar su vida. Yo creo que solamente Dios nos puede transformar el corazón desde adentro hacia afuera. Es el único que puede transformar toda nuestra vida. Es el único que lo puede hacer. No importa en dónde estés, no importa quién seas, no importa lo que te creas, no importa nada. Dios quiere hacer una obra redentora en nuestras vidas. Así como la hizo con Pedro, pero así como la estaba haciendo con Juan. A mí me impacta la frase esta. El que no ama a su hermano no puede amar a Dios. No puede amar a Dios. Muchos me dicen, sí, yo creo en Dios. ¿Será que estás amando a Dios? Ah, sí, yo amo a Dios. ¿Y odias a tu hermano? ¿Odias al prójimo? ¿Odias al el que está alrededor tuyo? No podés amar a Dios si no amas a tu hermano. Eso sí que es fuerte, ¿eh? Los mandamientos y las demandas de Jesús son mucho más fuertes que las que nosotros podemos cumplir o vivir o ser. Pero Dios tiene gracia para con nosotros. Por eso Él nos envía su Espíritu Santo. Por eso, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros podemos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu que hace que la obra de Dios se manifieste en nuestras vidas. Nosotros vamos a tener todo eso si nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Porque nosotros solos no lo vamos a lograr. Eso es ponerle la firma, es así. Y Juan dice, el que no ama a su hermana no puede amar a Dios. Así que tenemos que empezar a pensar en cómo nosotros nos estamos comportando con nuestro hermano. No puede amar a Dios. A Juan ya no le importaba tanto el estatus. Ya cuando escribía estas cartas, ya no le importaban las pasiones, no le importaba mandar en el reino de Dios, no le importaba ser el primero en todos lados, no le importaba estar con un
sobre todos los demás. No le importaba nada. Miren lo que decía en 1 Juan 2, 15 al 17. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Fíjense que siempre él está hablando de amor. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué será ese algo que a Juan lo hizo cambiar? Yo ya se los adelanté. Es el entender que Jesús murió como un sacrificio por cada uno de nosotros. Él lo hizo. Juan lo vio desangrarse en la cruz. Juan vio cómo él moría. Juan vio los latigazos. Juan vio la corona de espinas. Y lo vio colgando en esa cruz, sufriendo por amor a él mismo y por amor a toda la humanidad. Ya no podía decir, yo me imagino que cuando vio a Jesús haciendo eso por amor, ya dijo, me parece que las declaraciones teóricas de amor que yo conozco no me sirvieron para nada. El amor romántico, el amor que proclama cosas, tira flores, ya no sirve para nada. El amor debe ser concreto, debe ser eficaz, debe ser aquel amor que todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, como dice 1 Corintios, capítulo 13, que todo lo espera. Un amor práctico, un amor que se da, un amor que se entrega, un amor que hace como la lagartija que por 10 años fue a llevarle el alimento a la otra, sin cansarse, sin dejarla, sin aburrirse. Un amor práctico que busca en el otro servir a Dios. Juan dice en 1 Juan 3, 16 y 18, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. El 18 dice, queridos hijos, no amemos de palabra, ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y da un ejemplo en el versículo 17 diciendo, si ves a tu hermano que tiene hambre, o si ves a tu hermano que está muerto de frío y no tiene ropa suficiente, ¿qué estás esperando para darle de comer? ¿Qué estás esperando para abrigarlo? ¿Qué estás esperando para ser concreto en tu amor? Eso no es predicar el Evangelio, eso es amar a Dios. ¿Cómo amar a Dios? Entregando una ropa, entregando un alimento, es amar a Dios. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Así como una lagartija durante 10 años sirvió a su compañera y la alimentó y la sostuvo con vida y estuvo con ella y la visitaba todo el tiempo. Así nosotros debemos hacer con nuestros hermanos, con aquellos que son familiares nuestros, con nuestros amigos, porque de esa manera vamos a estar amando a Dios. Amamos a Dios amando al ser humano, a las personas. Y no es porque las personas sean Dios, sino porque Dios ama a esas personas. Y si Dios está en nosotros, tenemos que hacer lo que Dios ama hacer, amar a las personas. Ustedes recuerdan Juan 3:16, qué raro que Juan diga esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Él expresa el amor de Dios, de tal manera ama al mundo, de tal manera te ama a vos y a mí, que expresó su gracia entregando a su Hijo, para que Él pague por nuestros pecados. Ese es el amor sacrificial del que yo hablaba. El amor que es darse, el amor ágape, el amor que, con esa palabra griega, ágape significa el amor que no espera una retribución, simplemente se da, se regala, se entrega. Yo quiero orar por cada uno de nosotros, para que nosotros en nuestra debilidad,
en lo Juan que somos, en lo Pedro que somos, en lo egoístas que somos, seamos transformados al ver la cruz de Cristo y empecemos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios en la vida de los demás. Entregarnos en servirles, en darles lo que necesitan, en darles un alimento, en darles ropa, pero también en dar una palabra de aliento en estos momentos tan difíciles donde la gente está deprimida, está cansada, está débil. Dar una palabra de ánimo, una palabra de bendición, una palabra de Dios, un texto bíblico para que su corazón vuelva a latir. Estoy hablando de dar un abrazo si es necesario. Es necesario que nos ayudemos mutuamente y que todos podamos ser un poquito como esa lagartija, dando en la boca de comer al que lo necesita. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es tremendo el desafío que tenemos para vencer nuestro egoísmo, para vencer, Señor, el querer estar sobre los demás, para vencer, Señor, que las cosas de este mundo, Señor, nos atrapen y para vencer a nuestro propio yo. Otra vez, empiezo con el egoísmo y termino con nuestro propio yo. Señor, yo sé que muchas veces hemos equivocado el camino y quizás lo vamos a volver a equivocar. Todos nos descarriamos como ovejas. Pero Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, el fuego de tu Espíritu Santo, active en nosotros ese poder de amar al prójimo como a nosotros mismos, el de cumplir ese segundo mandamiento por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, el ver al otro como uno mismo, el ver la necesidad del otro como las necesidades de uno mismo, el satisfacer las necesidades de los demás, ayudando al otro con amor, con misericordia, con el abrigo, con el alimento que necesita el otro. Señor, ayúdanos a ser solidarios, a tener un corazón de amor hacia todo el que lo necesita. Obra, Señor, con poder, obra con autoridad en nuestras vidas, toma control de nuestras vidas. Nosotros te lo dejamos. Queremos dejar de pensar como el que va a estar sentado a tu diestra y empezar a pensar, Señor, como el que está de rodillas a tus pies, adorándote de verdad, adorándote en espíritu, adorándote y amándote prácticamente en el servicio a mis hermanos. Señor, glorifícate en nuestras vidas. Señor, te pido por tu iglesia, te pido porque tu iglesia despierte a un amor práctico y un amor de verdad, Señor. No amando de labios ni de palabra, sino en hechos y en verdad, como dice Juan. Señor, ayúdanos a crecer de esta manera, a llegar a ser como tú quieres que seamos. En el nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Y esta es una oportunidad que tenemos para comenzar a amar de esa manera. Yo no te voy a pedir una donación para decirte, bueno, vas a alimentar a una persona. Si lo querés hacer, están las vías de comunicación por el WhatsApp o por las redes. Pero proponete amar a alguien de una manera especial. Quizás a tu hermano, quizás a tu familiar, quizás a un vecino con el cual no tenés tanta onda. Y fíjate cómo va a responder la persona cuando vos te entregás de verdad, enteramente. Y quizás al principio sea difícil, pero yo creo que cuando vos te entregues 100%, amando al prójimo como te amarías a vos mismo, vas a sentir que estás amando a Dios, adorando a Dios y sirviendo a Dios. Es una aventura. Yo te invito a transitarla. Yo te invito a seguir adelante en esa aventura de amar a Dios. Dios te bendiga. Qué bueno es poder compartir cada momento. Fue una excelente reunión. Estamos muy contentos de poder compartir, así como lo dije en el inicio. Así que bueno, les mando un gran abrazo. Espero que tengan una gran semana. Y bueno, saben que nos mantenemos en contacto desde el WhatsApp.
que aparece en pantalla, en un rato va a aparecer. Las redes sociales, Facebook, Instagram, bueno, mismo YouTube. Espero que nos sigas en el canal y que estés atento a todas las cosas que se van subiendo, ¿sí? Así que bueno, ahora dejamos toda la info, también está la página web. Y acordate de todas las donaciones para el grupo Un Nuevo Comienzo, que están haciendo un gran trabajo. Así que bueno, nada, esperemos que estés ahí atento y podamos estar en contacto, ¿sí? Así que bueno, te mando un gran abrazo y que Dios te bendiga. Adiós.